La botaron tras el funeral de su padre sin piedad, sin explicación, como si fuera basura. Pero lo que nadie imaginaba es que esa humillación sería el comienzo de algo que cambiaría su destino para siempre. A veces la justicia tarda, pero cuando llega no pide permiso. Escribe en los comentarios. Estamos contigo para darle fuerza a nuestra protagonista. Y no olvides suscribirte para seguir apoyando estas historias que tocan el alma. El aire de Miami, normalmente vibrante y lleno de vida, se sentía pesado y silencioso en el jardín de la Casa Mendoza. La tarde se arrastraba y con ella los últimos vestigios del funeral de Alejandro. Valentina, de 18 años, se aferraba a un recuerdo borroso de la ceremonia, a las palabras de consuelo que no lograba procesar. Su padre, su roca. El hombre que le había enseñado el valor del amor y la honestidad, ya no estaba. El vacío que dejaba era un abismo en su alma. Ella, hija única, criada con tanto cariño, ahora se sentía completamente sola en el mundo. El jardín, que antes fue escenario de risas y juegos, ahora era un lugar de desolación. Los pocos conocidos que quedaban se despedían con miradas de lástima, susurrando palabras de pésame que se perdían en el viento. Valentina apenas los veía. Su mente estaba fija en el olor a tierra fresca que cubría el ataúd, en la imagen de su rostro sereno, en la promesa de que siempre la cuidaría. Su mundo se había reducido a un dolor punzante que le oprimía el pecho, un dolor que la dejaba sin aliento. De repente una voz estridente y fría rasgó el silencio como un cuchillo afilado. Era Daniela Montenegro, la madrastra. Su rostro, que durante la ceremonia había mantenido una máscara de dolor, ahora se despojaba de toda farsa revelando una dureza implacable. Sus ojos azules, antes velados por lágrimas falsas, brillaban con una malicia que Valentina nunca había visto tan descaradamente. «Fuera de aquí, Valentina», gritó Daniela con una voz que resonó en cada rincón del jardín. Cada palabra era un golpe. «No te quiero más en mi casa. Esta casa es mía ahora y tú no tienes nada que hacer aquí». Valentina se quedó helada. Su corazón, ya maltrecho por el luto, se encogió con una fuerza dolorosa. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía pronunciar esas palabras justo en ese momento? Con el recuerdo de su padre tan vivo, tan presente. La injusticia le quemaba por dentro. ¿Qué dices, Daniela? Valentina apenas pudo susurrar. Esta siempre fue la casa de mi padre. Tu casa ya no, replicó Daniela dando pasos firmes hacia ella. Cada movimiento cargado de desprecio. Tu padre ya no está para protegerte y tú, niña, solo traes mala suerte. Desde que llegaste a la vida de Alejandro, todo fue cuesta abajo. Te vas ahora mismo con lo opuesto. Javier, el medio hermano de Daniela, estaba parado a unos metros con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en sus labios. Sus ojos verdes, fríos y calculadores se clavaban en Valentina, disfrutando de su sufrimiento. No dijo una palabra, pero su silencio era tan hiriente como las palabras de Daniela. Valentina se sintió pequeña, insignificante. No tengo a dónde ir, dijo Valentina, con la voz quebrada por el llanto y la desesperación. El saco de su padre, que había tomado del perchero antes de que lo enterraran, estaba apretado contra su pecho. Era lo único que le quedaba de él, un pedazo de su olor, de su calor, un consuelo frágil en medio de la tormenta. Ese es tu problema, no el mío, exclamó Daniela. Y antes de que Valentina pudiera reaccionar, un balde de agua fría voló por el aire. El agua helada la empapó de pies a cabeza, calando hasta sus huesos, un shock que le robó el aliento. El saco de su padre, su último refugio. También se mojó, volviéndose pesado y frío. Para limpiar la mala suerte que dejaste, dijo Daniela con una risa cruel, un sonido que Valentina nunca olvidaría. Ahora vete antes de que llame a la policía y te saque a la fuerza. Valentina sintió la humillación quemarle el rostro, un ardor que superaba el frío del agua. Las pocas personas que aún quedaban en el patio miraban la escena con asombro y vergüenza ajena, susurrando entre sí, pero nadie se atrevía a intervenir. Tenía 18 años, pero en ese momento se sintió como una niña indefensa, despojada de todo.
No entendía tanta maldad. ¿Cómo podía ser tan despiadada? Su padre, un hombre bueno y justo, ¿cómo pudo haberse casado con alguien así? Con el saco empapado de su padre aferrado a su cuerpo, Valentina salió del patio. Caminó sin rumbo por la acera, sintiendo las miradas de lástima y el frío del agua que le calaba hasta el alma. Sentía que el mundo se le venía encima. Cada paso era un esfuerzo sobrehumano. Cada respiración una punzada en su corazón. El cielo, antes azul, ahora parecía gris y amenazante, como si también llorara con ella. De repente un coche negro de lujo se detuvo suavemente a su lado. Valentina levantó la vista asustada, sus ojos hinchados por el llanto. La ventanilla bajó revelando el rostro de Sebastián Herrera, un hombre de unos 50 años con una mirada seria, pero amable. Era el mejor amigo de su padre desde la juventud, un hombre que Alejandro siempre había admirado y en quien confiaba plenamente. Sebastián había llegado tarde al funeral. Un viaje de negocios lo había retrasado y ahora, al ver a Valentina empapada, temblorosa y con el rostro desfigurado por el llanto, supo al instante que algo terrible había pasado. No hizo preguntas. Su mirada lo decía. Todo comprensión profunda, tristeza sincera y una promesa silenciosa de protección que Valentina sintió en lo más hondo de su ser. Sin decir una palabra, Sebastián bajó del coche. Se quitó su propio abrigo, un elegante saco de lana oscuro, y lo extendió hacia Valentina, envolviéndola con él. Póntelo, dijo con voz suave, su mirada fija en los ojos de Valentina, transmitiéndole una calma que ella no sentía desde hacía horas. Vamos, te llevaré a un lugar seguro. Valentina, sin fuerzas para negarse, tomó el abrigo. Era cálido y olía a hombre, a seguridad. A una promesa de refugio. Sebastián abrió la puerta trasera del coche para ella. Valentina entró sintiéndose como un autómata. Su cuerpo entumecido, su mente en shock. El coche se alejó de la casa de Daniela, de Javier, de la humillación. Mientras el coche se movía por las calles arboladas de Cookent Grove, Valentina miraba por la ventana, viendo cómo su antigua casa se hacía más pequeña hasta desaparecer por completo. Su mente estaba en blanco excepto por una pregunta que resonaba en su cabeza una y otra vez. ¿Qué sería de ella ahora? ¿A dónde la llevaría este camino incierto? ¿Y tú qué harías si te quitaran todo justo cuando más necesitas consuelo? Cuéntanos en los comentarios. El coche de Sebastián se deslizó con elegancia por las calles de Coral Gables. Un barrio que Valentina conocía de pasada, lleno de mansiones imponentes y edificios de lujo. Se detuvo frente a una torre moderna de cristal y acero, que se alzaba majestuosa contra el cielo nocturno. Era un lugar muy diferente a la casa de su padre, con sus jardines antiguos y su aire familiar. Este edificio era símbolo de un mundo que le era ajeno, con luces brillantes y un portero uniformado que saludó a Sebastián con una reverencia respetuosa. Valentina se sintió fuera de lugar, como un pájaro mojado y asustado en un nido de seda, un refugio que no sentía propio. Subieron en un ascensor espejado que se elevó silenciosamente hasta el último piso. El apartamento de Sebastián era amplio, con grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Un mar de luces que se extendía hasta el horizonte. Los muebles eran de colores neutros. El ambiente era tranquilo y ordenado, con un aire de sofisticación discreta. Era un contraste total con el caos, la maldad y la humillación que había dejado atrás, un oasis de calma después de la tormenta. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, Valentina, dijo Sebastián, su voz suave y llena de una calidez que Valentina no había sentido en mucho tiempo. Esta es tu casa ahora. Nadie te hará daño aquí. Estás a salvo. Valentina solo asintió, incapaz de hablar. Su garganta cerrada. Sus labios sellados por el dolor. Sebastián le mostró una habitación con una cama grande y suave, cubierta con sábanas de algodón blanco y un baño privado impecable. Hay toallas limpias en el armario, añadió señalando una puerta. Tómate tu tiempo. Si necesitas algo, solo avísame. Estaré en la sala. Sebastián salió de la habitación dejándola sola. Valentina se paró en medio del cuarto, sintiendo el silencio envolverla.
Era un silencio diferente al de su casa después de la muerte de su padre. Este silencio era de paz, no de ausencia. Pero la paz no alcanzaba a su corazón roto, que seguía latiendo con un ritmo irregular, cargado de tristeza y confusión. Se quitó el abrigo de Sebastián y el saco mojado de su padre. Lo dejó con cuidado sobre una silla como si fuera un tesoro frágil. Luego se metió en el baño. El agua caliente de la ducha se sintió como un bálsamo en su piel fría y adolorida, un calor que intentaba derretir el hielo en su pecho. Lavó el olor a humillación, el frío del agua de Daniela, sintiendo como las gotas se llevaban un poco del peso de la tarde, pero no pudo lavar el dolor que seguía aferrado a cada fibra de su ser. Durante la madrugada, Valentina no pudo dormir. La imagen de Daniela, el balde de agua, el rostro de Javier se repetían una y otra vez en su mente. Se levantó de la cama y se dirigió al baño. Se sentó en el suelo frío abrazando sus rodillas y dejó que las lágrimas fluyeran sin control. Lloró por su padre, por la casa que había perdido, por la crueldad de Daniela. Lloró por la injusticia. Por la soledad que de repente la envolvía. Cada lágrima era un lamento, una descarga de la pena que la ahogaba. Cuando el sol comenzó a asomarse tímidamente por la ventana del baño, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, Valentina se levantó. Su rostro estaba hinchado, sus ojos rojos, pero sentía un pequeño alivio, como si hubiera vaciado un poco el pozo de su tristeza. La luz del amanecer le trajo una pizca de esperanza. Volvió a la habitación. Sus ojos se fijaron en el saco de su padre, que aún estaba sobre la silla esperando. Lo tomó con cuidado, sintiendo la tela. Al tocar el interior, notó algo extraño. Había un pequeño bulto como si algo estuviera escondido allí, un secreto guardado con esmero. Con curiosidad, Valentina buscó con los dedos y encontró una costura suelta, casi invisible. Con cuidado la descosió un poco, su corazón latiendo con fuerza. Dentro del forro había una pequeña llave metálica antigua y con un grabado peculiar y un sobre de papel amarillento doblado con precisión. Su corazón dio un salto, una mezcla de asombro y presentimiento. ¿Qué sería esto? Sacó el sobre. Estaba un poco arrugado, pero el nombre escrito en él con una caligrafía elegante era claro. Ricardo Valverde era el abogado de la familia, un hombre mayor y respetado que siempre había llevado los asuntos legales de su padre. La mención de su nombre en ese contexto le pareció una señal. Valentina miró la llave, luego el sobre, una mezcla de esperanza y miedo la invadió. ¿Sería esto algo importante? Algo que su padre había escondido de Daniela, previendo lo que sucedería. La idea de que su padre hubiera dejado algo, alguna pista, encendió una pequeña chispa en su interior, una luz tenue en la oscuridad de su desesperación. Decidió guardar el secreto. No le diría nada a Sebastián por ahora. Primero necesitaba entender qué significaba todo esto, qué mensaje le había dejado su padre. Guardó la llave y el sobre en el bolsillo de su pantalón, sintiendo el peso de la incertidumbre y la responsabilidad. Mientras Valentina lidiaba con el peso de su secreto, Sebastián, con su carácter práctico y protector, no se quedó de brazos cruzados. Había prometido a Alejandro cuidar de Valentina y eso incluía asegurarse de que ella tuviera lo que le correspondía por derecho. Él conocía la rectitud de Alejandro y supo que, a pesar de las apariencias, su amigo no dejaría a Valentina desamparada. Sabía que Alejandro había sido un hombre previsor, siempre un paso adelante. A la mañana siguiente Sebastián hizo una llamada. Marcó el número del abogado Ricardo Valverde, el mismo nombre que Valentina había visto en el sobre, sin saber la conexión. Ricardo. Soy Sebastián Herrera, dijo con su voz tranquila pero firme, la seriedad de la situación reflejada en cada palabra. Lamento molestarte tan pronto después del funeral de Alejandro. Necesito saber si él dejó un testamento. Me preocupa la situación de Valentina. Al otro lado de la línea, la voz de Ricardo sonó grave con un matiz de alivio. Sebastián, qué bueno que me llamas. Sí, Alejandro dejó un testamento y no es un testamento cualquiera. Me pidió que lo mantuviera en secreto hasta el momento adecuado, con instrucciones muy específicas. El corazón de Sebastián se apretó. Entiendo.
¿Y cuándo sería ese momento, Ricardo? Porque Daniela ya echó a Valentina de la casa de una manera terrible, justo después del entierro. Ricardo suspiró, el sonido de la preocupación evidente. Lo lamento mucho, Sebastián. Ya me lo imaginaba. Daniela siempre fue una mujer difícil y Alejandro previó que esto podría suceder. Fue muy específico. El testamento solo sé. Debía leer después de su entierro y requería la presencia de Valentina, Daniela y Javier. Él previó que habría problemas y me dejó instrucciones claras para proteger a su hija, para asegurar que su voluntad se cumpliera. Sebastián sintió un alivio mezclado con una profunda preocupación. Alejandro había sido inteligente. Había anticipado la avaricia y la maldad de Daniela y Javier. Necesitamos fijar una fecha para la lectura oficial lo antes posible, Ricardo. Valentina está conmigo y necesitamos resolver esto. Ricardo asintió aunque Sebastián no podía verlo. Haré los trámites de inmediato. Fijaré la fecha lo antes posible y te avisaré. Por favor, dile a Valentina que no se preocupe. La justicia de su padre prevalecerá. Alejandro se aseguró de ello. Sebastián colgó el teléfono, se acercó a Valentina, quien estaba sentada en la sala, mirando la ciudad a través de la ventana con una expresión de melancolía en su rostro. Valentina, dijo con suavidad sentándose a su lado. Hablé con Ricardo Valverde. Tu padre dejó un testamento. La lectura oficial será pronto y Daniela y Javier tienen que estar presentes. Tu padre pensó en todo. Hija. Valentina se giró. Sus ojos melancólicos se posaron en Sebastián. La noticia del testamento la sorprendió pero no la alivió del todo. Sabía que aunque su padre hubiera dejado un testamento, la batalla contra Daniela y Javier no sería fácil. Sentía una mezcla de gratitud hacia su padre por su previsión, esperanza de justicia, pero también un miedo profundo a lo que vendría. La idea de enfrentar a Daniela y Javier de nuevo en un tribunal le revolvía el estómago, pero también encendía una chispa de determinación. ¿Un testamento?, preguntó su voz apenas un susurro llena de asombro. Mi padre pensó en todo esto, en que ellos harían algo así. Tu padre era un hombre muy sabio, Valentina, respondió Sebastián, poniendo una mano reconfortante sobre su hombro. Él sabía que Daniela y Javier intentarían algo, por eso tomó precauciones. Quería protegerte. A pesar de la noticia, Valentina no reveló lo que había encontrado en el saco de su padre. La llave y el sobre con el nombre de Ricardo Valverde seguían siendo su secreto más preciado. Sentía que era algo personal de su padre, algo que ella debía descifrar primero, algo que quizás complementaría el testamento o revelaría una verdad más profunda. La intuición le decía que ese secreto era su arma más poderosa y no quería revelarla antes de tiempo, antes de entender su verdadero significado. Sebastián notó el silencio de Valentina, su mirada pensativa, la forma en que su mano se posaba inconscientemente en el bolsillo donde guardaba el secreto. No la presionó. Sabía que ella estaba procesando demasiadas cosas, que su dolor era aún muy fresco. Le dio espacio confiando en que cuando fuera el momento adecuado, Valentina compartiría lo que llevara dentro. La espera de la fecha de la lectura del testamento se hizo eterna. Cada día era un paso más hacia el enfrentamiento, hacia la verdad. Valentina se sentía como una guerrera en ciernes, preparándose para una batalla que no había pedido, pero que estaba decidida a ganar por el honor de su padre. ¿Sería el testamento de Alejandro suficiente para detener la avaricia de Daniela y Javier? ¿O Valentina necesitaría algo más para hacer justicia? Los días pasaron llenos de una tensa calma en el apartamento de Sebastián. Valentina seguía guardando el secreto de la llave y el sobre. Un peso que sentía en su bolsillo y en su alma. La noticia del testamento de su padre le había dado una pequeña esperanza, pero la curiosidad y la necesidad de entender la verdad completa de su padre se hacían cada vez más fuertes. Sentía que el sobre contenía una pieza clave del rompecabezas, un mensaje final de su padre que no podía ignorar. Una tarde, mientras Sebastián estaba en una reunión de trabajo, Valentina decidió que era el momento. La soledad del apartamento, el silencio, le dieron el valor que necesitaba. Sacó el sobre del bolsillo y con manos que aunque no temblaban,
Sentían una ligera inquietud, lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano con una letra que le resultaba familiar, aunque un poco temblorosa, como si su padre hubiera escrito con dificultad. Era la letra de Alejandro, un eco de su voz en el papel. Valentina comenzó a leer. Cada palabra era como un eco de la voz de Alejandro, resonando en su mente, trayendo consigo una mezcla de amor, tristeza y una creciente alarma. Mi querida Valentina, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo y me temo que mi partida no fue natural. He estado sintiendo cosas extrañas. Mareos, una debilidad que me consume, dolores inexplicables. Daniela y Javier me han estado dando unos medicamentos que no reconozco y me han aislado de mis amigos. No me dejan hablar por teléfono ni recibir visitas. Me siento solo, hija mía. Tengo miedo, hija mía. Miedo de lo que están haciendo conmigo, de sus intenciones ocultas. El corazón de Valentina se encogió con una fuerza dolorosa. Envenenamiento. La palabra le heló la sangre, un escalofrío recorrió su espalda. Las sospechas que había tenido sobre el comportamiento de Daniela y Javier en los últimos meses de su padre cobraban un sentido macabro, un horror que no había querido admitir. La imagen de su padre, debilitado y solo, la llenó de una rabia impotente. La carta continuaba revelando más detalles escalofriantes. He guardado algunas pruebas, hija, documentos, exámenes médicos que demuestran que mi salud estaba siendo manipulada, que los medicamentos que me daban no eran los que mi médico había recetado. También hay grabaciones de conversaciones donde ellos hablan de sus planes. Los escondí en un lugar seguro, en el depósito que alquilo cerca del aeropuerto, el mismo donde guardaba mis viejos archivos de la empresa. La llave que te dejé es para la caja metálica que encontrarás allí. Busca la verdad, Valentina. No dejes que se salgan con la suya, que su maldad quede impune. Haz justicia por mí. Te amo, mi fortaleza, mi única esperanza. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando un poco la tinta, mezclándose con las palabras de amor y advertencia de su padre. Su padre no solo había sido humillado, sino que había sido víctima de una traición atroz, un plan oscuro para quitarle la vida y su fortuna. La rabia y la tristeza se mezclaron en su pecho, transformándose en una determinación férrea. Tenía que hacer justicia por él, por su memoria, por todo lo que le había enseñado. Cuando Sebastián regresó, encontró a Valentina sentada en el sofá. La carta de su padre en las manos, su rostro marcado por la emoción, una mezcla de dolor y una nueva resolución. ¿Qué pasó, Valentina?, preguntó Sebastián, su voz llena de preocupación al verla. Expresión en el rostro de la joven. Valentina le entregó la carta sin decir una palabra, sus ojos fijos en los de Sebastián, buscando apoyo y comprensión. Sebastián la leyó y su rostro se endureció. Con cada línea. La indignación era palpable. Sus puños se apretaban con fuerza. «Malditos sean», exclamó Sebastián, su voz ronca de furia. Sabía que eran capaces de cualquier cosa, pero esto es imperdonable. Envenenar a Alejandro. No tienen límites. Valentina asintió, las lágrimas aún corriendo por sus mejillas, pero con una nueva fortaleza en su mirada. Mi padre me dejó una llave. Dijo que hay una caja en el depósito que alquilaba con pruebas. Sebastián no dudó un segundo. Vamos ahora mismo. Tenemos que encontrar esa caja. Es crucial. Juntos salieron del apartamento. La urgencia de la situación impulsándolos. Sebastián condujo hasta la zona industrial cerca del aeropuerto, un lugar desolado y poco transitado. El depósito era un galpón antiguo con un olor a humedad y poca luz, un lugar que parecía guardar secretos. Valentina, con la llave en la mano, abrió la puerta de una pequeña unidad, su corazón latiendo con fuerza. Dentro, entre cajas polvorientas y viejos archivos, encontraron una caja metálica, justo como su padre había descrito. Era pesada y estaba sellada, su superficie fría al tacto. La emoción era inmensa. Una mezcla de triunfo y solemnidad. Aquí está, dijo Valentina, su voz temblorosa de emoción, las pruebas de mi padre, su verdad. Sebastián la miró, su expresión seria.
Tenemos que ser cuidadosos, Valentina. Si abrimos esto ahora, podríamos comprometer las pruebas. Podrían decir que las manipulamos. Lo mejor es que Ricardo lo vea primero en la audiencia. Así no podrán decir nada. Será irrefutable. Valentina lo pensó. Sebastián tenía razón. La justicia debía ser impecable, sin fisuras. Guardaron la caja con cuidado, sintiendo el peso de la verdad que contenía la esperanza de justicia. Decidieron esperar. La audiencia del testamento sería el momento perfecto para revelar todo, para que la verdad de Alejandro saliera a la luz. Mientras regresaban al apartamento, Valentina sentía una determinación renovada. Ya no era solo una hija humillada, era la guardiana de la verdad de su padre y estaba lista para la batalla. Pero, ¿qué más secretos guardaría esa caja? ¿Y estarían Daniela y Javier preparados para enfrentar la verdad que su padre había dejado, una verdad que podría destruir sus vidas? La revelación de la carta de Alejandro escondida en el saco y el descubrimiento de la caja en el depósito habían transformado el dolor de Valentina en una llama de determinación. Sebastián, testigo del sufrimiento y la fuerza emergente de la joven. Sabía que las pruebas materiales eran cruciales, pero el testimonio humano, la voz de alguien que pudiera corroborar la maldad de Daniela, sería igualmente poderoso. Pensó en doña Elvira. La vecina de toda la vida de los Mendoza, una mujer de semblante bondadoso y ojos atentos que siempre observaba el ir y venir en la casa de al lado. Esa misma tarde Sebastián y Valentina fueron a la casa de doña Elvira, una vivienda encantadora y antigua con un jardín repleto de flores coloridas. La vecina, una señora de cabellos blancos y sonrisa acogedora, los recibió con un abrazo apretado. Para Valentina, sus ojos humedecidos de compasión. Había acompañado la vida de Alejandro y Valentina durante años y la noticia del fallecimiento de Alejandro la había entristecido profundamente. «Ay, Valentina, mi niña, cuánto lo siento», dijo doña Elvira, su voz embargada por la emoción mientras acariciaba el cabello de la joven. «Tu padre era un hombre excepcional y tú siempre fuiste la luz de sus ojos». Sebastián, con su habitual discreción, explicó la situación. «Doña Elvira, necesitamos su ayuda. Sabemos que Daniela no era buena para Alejandro y que Valentina sufrió mucho. ¿Usted vio algo? ¿Algún comportamiento extraño? ¿Alguna actitud de Daniela o Javier que pueda ayudarnos a entender lo que sucedió?» Doña Elvira suspiró, su expresión volviéndose seria. Invitó a Valentina y Sebastián a sentarse en la sala, un espacio acogedor, repleto de recuerdos y fotografías antiguas. El olor a café recién hecho flotaba en el aire, un contraste con la tensión de la conversación. «Ay, mi querido Alejandro», comenzó ella, su voz un susurro cargado de tristeza e indignación. Desde que Daniela llegó, la alegría en la casa Mendoza fue disminuyendo. Yo siempre veía a Valentina sola en el jardín, mientras Daniela y Javier pasaban el día fuera o encerrados dentro de casa. Casi nunca la veían. Casi nunca hablaban con ella y cuando lo hacían era para regañarla por cualquier tontería. Valentina escuchaba en silencio cada palabra de doña Elvira resonando en su corazón, confirmando los recuerdos dolorosos que ella intentaba reprimir. La vecina continuó, sus ojos fijos en un punto distante como si reviviera las escenas. «Daniela siempre fue una mujer fría, Sebastián. Pero en los últimos meses, después de que Alejandro empezó a enfermar, ella se volvió aún peor. Yo veía a Alejandro cada vez más débil, más aislado. Ella le impedía recibir visitas, incluso las mías. Decía que él necesitaba reposo absoluto, pero yo sentía que algo no estaba bien. Él parecía tener miedo, un miedo que no combinaba con el Alejandro fuerte que yo conocía». La voz de doña Elvira se elevó ligeramente, su indignación creciendo. «¿Y Valentina? Pobre Valentina», Daniela la trataba como una extraña en su propia casa. Recuerdo un día, poco antes de que Alejandro falleciera, Valentina intentó llevarle una sopa que ella misma había preparado. Daniela la interceptó en la puerta de la habitación, gritando que no era cocinera, que no debía meterse. Tiró la sopa al suelo delante de todos. Valentina salió corriendo llorando. Mi corazón se rompió al verla así. Valentina sintió un nudo en la garganta.
Los recuerdos de aquel día de la humillación volvieron con fuerza. Sebastián apretó la mano de Valentina transmitiéndole: fuerza. Doña Elvira, este testimonio es muy importante. ¿Estaría usted dispuesta a contar esto a un juez? Necesitamos voces que defiendan la verdad de Alejandro y Valentina. La señora dudó. Sus ojos se llenaron de aprensión. Sebastián, yo le tengo miedo a Daniela. Ella es una mujer peligrosa y Javier también. No tienen escrúpulos. Soy una señora mayor. No quiero problemas. Pero no puedo quedarme callada sabiendo lo que vi. Puedo testificar, sí, por la memoria de Alejandro y por Valentina, pero por favor, Sebastián, prométame que no tendré que aparecer en público, en televisión o periódicos. No quiero exposición, solo quiero que se haga justicia. Sebastián asintió con seriedad. Lo prometo, doña Elvira. Su identidad será protegida al máximo. Su testimonio será fundamental, pero se hará de forma discreta solo para quienes necesitan escuchar la verdad. Doña Elvira se levantó y fue a una estantería llena de libros y objetos antiguos. De allí sacó un pequeño marco de plata. Era una foto de Valentina, aún niña, sonriendo en los brazos de su padre, Alejandro. Ambos irradiaban felicidad. En el reverso de la foto, con la caligrafía inconfundible de Alejandro, había una dedicatoria. Alejandro me dio esta foto hace algunos años, dijo doña Elvira entregándosela a Valentina con cariño. Él me dijo que era su mayor tesoro. Lea lo que escribió. Valentina tomó la foto, sus dedos rozando la imagen de su padre. La volteó con cuidado y sus ojos se llenaron de lágrimas al leer las palabras que su padre había escrito con una letra firme y amorosa. Mi querida Valentina, mi hija es mi fortaleza, mi razón de ser, la luz que ilumina mi camino. Te amo más allá de las palabras. Las palabras de su padre, un bálsamo para su alma herida, la golpearon con una fuerza abrumadora. A mi fortaleza, susurró Valentina, las lágrimas rodando por su rostro, pero esta vez no eran solo de tristeza, sino de un amor profundo y una renovada determinación. La foto y la dedicatoria eran más que un objeto. Eran un testamento del amor incondicional de su padre, un recordatorio de que ella no estaba sola. Doña Elvira, con su testimonio y su gesto de cariño, había encendido una nueva esperanza en el corazón de Valentina. La voz de la vecina, sumada a la voz de su padre en la carta, comenzaba a tejer una red de apoyo y verdad. Pero mientras Valentina encontraba consuelo y fuerza en las palabras de su padre y en el apoyo de doña Elvira, la sombra de Daniela y Javier se preparaba para un nuevo y cruel ataque, un golpe público que buscaría destruir la reputación de la joven. La calma en el apartamento de Sebastián fue abruptamente quebrada por el estruendo de la televisión. Era un noticiario local, pero el tono dramático y la imagen de Daniela en la pantalla hicieron que el corazón de Valentina diera un salto. Ella estaba sentada en el sofá con la carta de su padre en las manos, releyendo las palabras que le daban fuerza. Sebastián estaba en la cocina preparando un té cuando el sonido de la voz estridente de Daniela lo hizo correr a la sala. Escándalo en la alta sociedad de Miami, anunciaba la presentadora con una voz cargada de sensacionalismo. La viuda de Alejandro Mendoza, Daniela Montenegro, denuncia a su hijastra por robo y traición. La imagen de Daniela llenó la pantalla. Estaba sentada en un lujoso sofá, vestida de negro con una expresión de falsa tristeza e indignación. Sus ojos, antes llenos de malicia, ahora simulaban dolor, pero Valentina podía ver la frialdad detrás de la máscara. Daniela comenzó a hablar, su voz embargada por lágrimas que nunca caían, tejiendo una red de mentiras cuidadosamente elaboradas. Mi corazón está roto, dijo Daniela con un suspiro dramático. Después de la muerte de mi amado Alejandro, mi hijastra Valentina, a quien criamos con tanto amor, me ha traicionado de la peor manera. Ella ha robado joyas de la familia, objetos de valor sentimental y ha intentado manipular el testamento de su propio padre. Es una ingrata, una oportunista que solo busca el dinero. Valentina asistía a la escena en shock, el aire atrapado en sus pulmones. Sus manos apretaban el papel de la carta de su padre como si pudiera encontrar refugio en las palabras de él.
Sentía una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Cómo podían inventar tales mentiras y presentarlas al mundo como verdad? Al lado de Daniela, Javier, su hermanastro, apareció en la pantalla. Vestía un traje oscuro y su expresión era de falsa preocupación, un tío solidario que lamentaba la situación. Es una pena ver cómo la ambición puede corromper a una joven, dijo Javier, su voz suave y engañosa. Mi cuñado Alejandro siempre fue un hombre generoso, pero Valentina, ella siempre fue una carga para él, una fuente de problemas. Intentamos ayudarla, pero su ingratitud es inmensa. Cada palabra era una puñalada en el corazón de Valentina. La vergüenza y la injusticia la consumían. Sentía el rostro enrojecer, las lágrimas queriendo brotar, pero ella se negaba a llorar frente a aquella pantalla, frente a aquellas mentiras. Abrazó la carta de su padre con más fuerza, como si el papel pudiera protegerla del torrente de calumnias. Sebastián, con una mirada de furia contenida, caminó hasta la televisión y la apagó abruptamente. El silencio que siguió fue pesado, pero preferible a la voz de Daniela. Se sentó al lado de Valentina, que permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el punto donde la imagen de Daniela había desaparecido. Valentina, no les creas ni una palabra, dijo Sebastián, su voz firme y llena de convicción. Son mentiras puras. Mentiras. Ellos están desesperados, por eso recurren a estas tácticas sucias. Quieren manchar tu nombre para que nadie crea en ti cuando la verdad salga a la luz. Valentina levantó la cabeza. Sus ojos rojos pero secos. Sebastián, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden decir tantas cosas horribles sobre mí? Todo Miami va a pensar que soy una ladrona, una mala hija. Sebastián sujetó sus manos transmitiéndole calor y seguridad. Las mentiras no duran para siempre, Valentina. La verdad siempre encuentra su camino. Y nosotros tenemos la verdad. Tenemos la carta de tu padre. Tenemos la caja, tenemos el testimonio de doña Elvira. Esto es solo un intento desesperado de su parte para desacreditarnos. Continuó, su voz llena de convicción. No permitas que sus palabras te definan. Tú sabes quién eres y yo sé quién eres. Tu padre sabía quién eras y es eso lo que importa. Ahora, más que nunca, debemos ser fuertes. Esto solo demuestra lo lejos que están dispuestos a llegar para salirse con la suya, pero no lo lograrán. La justicia de Alejandro prevalecerá. Valentina sintió las palabras de Sebastián como un bálsamo. Él tenía razón. Las mentiras de Daniela y Javier eran una señal de su desesperación, un reconocimiento tácito de que la verdad de Alejandro era una amenaza real. La vergüenza aún la corroía, pero la rabia y la determinación eran más fuertes. Ella no sería definida por las calumnias de ellos. Ella sería definida por la verdad de su padre. A pesar del dolor, Valentina sintió un nuevo fuego encenderse en su pecho. La batalla no sería fácil, pero ella no estaba sola. Tenía a Sebastián, tenía a doña Elvira y tenía la memoria y las pruebas de su padre. La vergüenza televisiva, aunque dolorosa, solo reforzó su convicción de que necesitaba luchar. Pero la próxima etapa sería un enfrentamiento directo, donde las mentiras de Daniela serían puestas a prueba ante la ley. La fecha marcada para la lectura oficial del testamento de Alejandro Mendoza llegó trayendo consigo una atmósfera de tensión palpable. La oficina de Ricardo Valverde, el abogado de la familia, era un lugar sobrio con estanterías repletas de libros jurídicos y un aire de seriedad. Valentina estaba acompañada de Sebastián, ambos con semblantes serios, pero con una determinación silenciosa. Daniela y Javier llegaron después con una postura arrogante, como si ya hubieran ganado la batalla. Daniela exhibía una sonrisa presuntuosa y Javier una expresión de superioridad. Ricardo Valverde, un hombre de edad avanzada, pero con una mente aguda, inició la reunión. Estamos aquí para la lectura del testamento de Alejandro Mendoza. Daniela, usted mencionó tener un documento que cree que es el testamento más reciente. ¿Podría presentarlo? Con un floreo dramático,
Daniela sacó un documento de una carpeta de cuero y se lo entregó a Ricardo. Claro que sí, abogado. Este es el último deseo de mi difunto esposo. Él me dejó todo a mí como era de esperarse. Valentina, lamentablemente, no figura en este testamento, ya que mi esposo estaba muy decepcionado con ella. Ricardo tomó el documento. Sus ojos recorriendo las páginas con atención meticulosa. Valentina observaba la escena con el corazón encogido, pero la confianza en la mirada de Sebastián la calmaba. El abogado, con su experiencia de décadas, notó algo extraño en la firma de Alejandro. Parecía forzada, diferente del trazo firme que él conocía. Además, la fecha del documento le llamó la atención. Daniela. Esta fecha, 15 de abril, ¿usted recuerda el estado de salud de Alejandro en esa época?, preguntó Ricardo, su voz tranquila, pero con un atisbo de sospecha. Daniela dudó por un momento. Pero rápidamente recuperó la compostura. Claro, abogado. Él estaba un poco débil, pero perfectamente lúcido. Él quería asegurarse de que yo estuviera protegida. Ricardo ignoró la respuesta de Daniela y continuó examinando el documento. Él sabía que en esa fecha específica, Alejandro había pasado por un periodo de sedación profunda debido a complicaciones médicas, algo que la carta de Alejandro había mencionado indirectamente. La firma parecía una imitación burda. Con todo respeto, Daniela, dijo Ricardo, su voz ahora más firme. Este documento plantea algunas dudas serias. La firma de Alejandro parece inconsistente con otras que poseo en mis archivos. Además, la fecha coincide con un periodo en el que Alejandro estaba bajo fuerte sedación y no estaría en condiciones de firmar un documento legal con plena conciencia. Daniela y Javier se miraron, la expresión de presunción desvaneciéndose, reemplazada por un destello de pánico. Eso es ridículo, exclamó Daniela. Su voz subiendo de tono. Usted está insinuando que yo falsifiqué la firma de mi esposo, lo que es una ofensa. No estoy insinuando nada, Daniela, respondió Ricardo con calma inquebrantable. Estoy solo observando hechos. Para aclarar esta cuestión, solicité la presencia de un perito grafotécnico. Él está esperando en la sala de al lado. Un hombre de mediana edad con gafas y una carpeta en la mano entró en la sala. Era el perito. Examinó el testamento de Daniela y luego comparó la firma con varias muestras auténticas de Alejandro que Ricardo había proporcionado. El silencio en la sala era casi insoportable. Después de algunos minutos de análisis minucioso, el perito levantó la cabeza. Mi conclusión es clara. La firma en este documento fechado el 15 de abril no corresponde a la caligrafía habitual de Alejandro Mendoza. Hay trazos de vacilación, de presión irregular y una falta de fluidez que indican una falsificación. Es una imitación y no una firma genuina. La revelación golpeó a Daniela y Javier como un rayo. El rostro de Daniela palideció y Javier apretó los puños, su expresión de furia mal contenida. Valentina sintió un alivio inmenso, una ola de justicia que la invadió. La verdad comenzaba a desenmascarar las mentiras. Ricardo miró a Daniela y Javier con una expresión de desaprobación. Este documento es un fraude y el intento de utilizarlo para manipular la voluntad de Alejandro Mendoza es un crimen grave. El juez ya ha sido informado y ha abierto una investigación formal. Este testamento falso está desenmascarado. Daniela se levantó abruptamente, su rostro rojo de ira. Esto no se va a quedar así. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Javier la tiró del brazo arrastrándola fuera de la sala, ambos murmurando amenazas inaudibles. Valentina sintió una mezcla de triunfo y aprensión. Habían ganado una batalla, pero la guerra aún no había terminado. Sebastián se acercó a Valentina, poniendo la mano en su hombro. Valentina, este es un gran paso, pero no podemos bajar la guardia. Ellos aún van a reaccionar. Personas como Daniela y Javier no aceptan la derrota fácilmente. Necesitamos estar preparados para su próximo movimiento. Valentina asintió sintiendo el peso de la advertencia de Sebastián. El desenmascaramiento del testamento falso era una victoria.
significativa, pero la furia en los ojos de Daniela y Javier prometía una retaliación. La lucha por la justicia de su padre apenas estaba comenzando y ella sabía que necesitaría todas las pruebas que pudiera reunir. La caja en el depósito con sus secretos aún no revelados sería la próxima pieza clave. La victoria en la oficina de Ricardo con el desenmascaramiento del testamento falso trajo un breve alivio, pero también una sensación de urgencia. Valentina y Sebastián sabían que Daniela y Javier no se quedarían de brazos cruzados. Era hora de abrir la caja que Alejandro había dejado en el depósito, aquella que guardaba las pruebas más íntimas y peligrosas. Al día siguiente, con el sol alto en el cielo, regresaron al cobertizo polvoriento cerca del aeropuerto. El mismo lugar donde habían encontrado la caja metálica. Con las manos firmes, Valentina insertó la llave antigua en la cerradura de la caja. El suave clic resonó en el silencio del depósito. Un sonido que parecía abrir no solo una caja, sino un portal a la verdad. Dentro, entre algunos documentos de negocios antiguos y papeles personales de Alejandro, había una memoria USB y algunos papeles impresos. Valentina tomó uno de ellos, una hoja de papel con el encabezado de un correo electrónico. ¿Qué es esto?, preguntó Valentina, su voz un susurro cargado de expectación. Sebastián se inclinó para leer junto con ella. Era un correo electrónico fechado algunas semanas antes de la muerte de Alejandro y el destinatario era Ricardo Valverde. Sin embargo, había una nota manuscrita en la parte inferior, no enviado. Demasiado tarde. No tuve tiempo. El corazón de Valentina dio un salto. Su padre había intentado enviar este correo electrónico. Pero no pudo. Era un grito de auxilio, un mensaje final que no llegó a su destino. Ella comenzó a leer las palabras de su padre saltando de la página con una urgencia desesperada. Estimado Ricardo. Te escribo esto con la esperanza de que llegue a tus manos, aunque cada día me siento más débil y aislado. Tengo miedo, Ricardo. Un miedo que nunca antes sentí. Daniela y Javier me han aislado por completo. Me han quitado mi teléfono. Me impiden ver a mis amigos, incluso a Valentina, me dicen que es por mi salud. Pero siento que me están envenenando lentamente. Las palabras confirmaban los peores temores de Valentina y Sebastián, el envenenamiento, la manipulación, el aislamiento. La carta escondida en el saco ya había alertado, pero este correo electrónico, con su lenguaje más formal y detallado, era una prueba aún más contundente. El correo electrónico continuaba detallando los síntomas de Alejandro, la sensación de debilidad, los medicamentos extraños que Daniela y Javier lo forzaban a tomar. He intentado documentar todo lo que puedo. Hay exámenes médicos que demuestran que mis niveles de ciertas sustancias están alterados y que los medicamentos que me dan no corresponden a mi diagnóstico real. También he logrado grabar algunas conversaciones donde ellos discuten sus planes para quedarse con todo. Todo está en esta caja, Ricardo. Por favor. Protégeme a Valentina. Ella es mi vida, mi única esperanza. No dejes que se salgan con la suya. Haz justicia por mí. Lágrimas cálidas y amargas rodaron por el rostro de Valentina, la imagen de su padre luchando solo contra la maldad de Daniela y Javier, intentando desesperadamente dejar pruebas para ella, la partió por dentro. El dolor era inmenso, pero la rabia también. La injusticia era palpable y la necesidad de hacer justicia por su padre se convirtió en una fuerza imparable. Sebastián, con los ojos humedecidos, apretó la mano de Valentina. Valentina, esto es devastador, pero también es la prueba que necesitábamos. Este correo electrónico, junto con la carta y los otros documentos, es irrefutable. Tu padre fue un héroe. Hija. Luchó hasta el final. Para protegerte. Regresaron al apartamento de Sebastián y llamaron a Ricardo Valverde, quien llegó en poco tiempo. Valentina, aún conmocionada, entregó el correo electrónico impreso al abogado. Ricardo lo leyó con una expresión de profunda seriedad. Sus ojos se abrieron con cada nueva revelación. Esto es una prueba contundente, Valentina, dijo Ricardo, su voz grave.
Un correo electrónico no enviado con la declaración de Alejandro de que temía ser envenenado y que estaba siendo aislado. Esto refuerza enormemente la acusación de homicidio y fraude. Es un documento que no solo tiene valor legal, sino un inmenso valor emocional. Es la voz de tu padre clamando por justicia. Ricardo cuidadosamente guardó el correo electrónico en una carpeta de seguridad junto con la carta original de Alejandro y los otros documentos que Valentina había encontrado. Este documento es crucial, será la pieza central de nuestra estrategia. No solo prueba la manipulación, sino la intención criminal detrás de sus acciones. Valentina, sintiendo el peso de la verdad y la profundidad del amor de su padre, abrazó el papel del correo electrónico. Las lágrimas cayendo libremente. No era solo un pedazo de papel, era la última voz de su padre, un testimonio de su lucha y de su amor incondicional. Lloró no solo por el dolor de la pérdida, sino por la valentía de su padre. Por su determinación en protegerla incluso más allá de la muerte. La revelación del correo electrónico no enviado solidificó la determinación de Valentina. Ya no era solo una hija enlutada y humillada, era la portadora de la verdad de su padre, la ejecutora de su última voluntad. La batalla legal y moral contra Daniela y Javier sería feroz. Pero Valentina tenía ahora todas las armas que necesitaba. La justicia sería hecha. Pero, ¿qué más les esperaba en las profundidades de aquella caja de secretos? ¿Y cómo reaccionarían Daniela y Javier cuando fueran confrontados con la verdad irrefutable de Alejandro? El peso de la verdad revelado por el correo electrónico no enviado y la memoria USB impulsaba a Valentina con una urgencia renovada. Cada pieza del rompecabezas de la traición de Daniela y Javier comenzaba a encajar, pero aún faltaba una prueba crucial, el testimonio de alguien del ámbito médico que pudiera confirmar las irregularidades en el cuidado de Alejandro. Sebastián, con su mente legal tan aguda como compasiva, sabía que este sería el eslabón más difícil de encontrar, pero también el más poderoso para la causa de Valentina. La búsqueda de las enfermeras que habían atendido a Alejandro en sus últimos y dolorosos meses se convirtió en su prioridad absoluta. Sebastián dedicó días enteros a una laboriosa investigación. Navegó por los laberintos burocráticos de hospitales y agencias de cuidado a domicilio, enfrentándose a las estrictas leyes de privacidad y a la reticencia de muchos a hablar. Cada llamada representaba un desafío, cada contacto una pequeña esperanza. Finalmente, a través de una red de colegas y exempleados, logró localizar a Laura, una enfermera que había estado al cuidado de Alejandro durante los 2 últimos meses de su vida en casa. Laura, una mujer de unos 40 años, con un semblante que reflejaba el cansancio de largas jornadas, pero con unos ojos que irradiaban una profunda amabilidad. Aceptó reunirse con ellos. La elección del lugar fue un café discreto en un barrio tranquilo, lejos de las miradas curiosas y de la sombra de la casa de los Mendoza. La atmósfera inicial de la cita estaba cargada de tensión. Laura se mostraba visiblemente cautelosa. Su mirada revelaba un miedo palpable, una inquietud que no podía disimular. Valentina y Sebastián se sentaron frente a ella en una mesa apartada, el aroma a café y pasteles flotando en el aire, un contraste casi irónico con la seriedad de la conversación. Valentina sentía su corazón latir con fuerza en el pecho, una mezcla de esperanza y nerviosismo que le oprimía el estómago. Laura, muchas gracias por haber accedido a venir, comenzó Sebastián. Su voz suave y tranquilizadora, buscando aliviar la tensión. Sabemos que usted fue una de las enfermeras que cuidó a mi tío Alejandro. Necesitamos desesperadamente que nos cuente la verdad sobre lo que pudo haber visto allí, cualquier detalle, por pequeño que parezca. Laura suspiró profundamente, sus manos apretando con fuerza la taza de café caliente, como si buscara consuelo en ella. Fue una situación muy difícil, señor Sebastián. El señor Mendoza era un paciente excepcional, un hombre de gran corazón y yo le tomé mucho cariño, pero la dinámica en esa casa era, por decirlo menos, extraña. Yo notaba muchas cosas que me preocupaban profundamente. Sus ojos, llenos de una compasión que Valentina no había visto en mucho tiempo, se encontraron con los de la joven. Valentina, mi niña, cuánto lo siento por todo lo que has tenido que pasar. Tu padre te adoraba, era su vida entera.
Valentina asintió, las lágrimas asomándose a sus ojos. Un nudo en la garganta que le impedía hablar. Las palabras de Laura, aunque simples, eran un bálsamo para su alma herida, una confirmación de que su padre no había estado solo en su sufrimiento. Sebastián, percibiendo la emoción, animó a Laura a continuar. Laura, ¿podría ser más específica? ¿Qué tipo de cosas notó? ¿Algo relacionado con su medicación, con su estado de salud o con la forma? ¿En qué era tratado? Laura bajó la voz casi a un susurro como si temiera ser escuchada. Sí, sobre todo con los medicamentos. Yo tenía un protocolo muy estricto para la administración de cada dosis. Pero el señor Javier, él se inmiscuía constantemente. Siempre traía frascos, a menudo pequeños y de vidrio oscuro, sin las etiquetas farmacéuticas estándar o con etiquetas genéricas que no revelaban su contenido exacto. Decía que eran suplementos especiales que la señora Daniela había conseguido para mejorar la salud del señor Alejandro. Yo le advertía una y otra vez que no podía darlos sin la aprobación explícita del médico tratante, que era peligroso, pero él me ignoraba por completo, incluso me reprendía con dureza si yo me negaba a administrarlos. Valentina sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Javier, el mismo hombre que se había presentado como un pilar de apoyo, el que la había humillado y despreciado, era quien estaba administrando sustancias desconocidas a su padre. La imagen de Alejandro, cada vez más débil, más confundido y desorientado en sus últimos días, cobró un nuevo y aterrador significado. La sospecha de un envenenamiento lento, que hasta ahora había sido una horrible intuición, se convertía en una certeza dolorosa y tangible. ¿Podría describir esos frascos? ¿Recuerda algo sobre su apariencia o el contenido? Preguntó Sebastián, su voz tensa, intentando mantener la calma a pesar de la gravedad de lo que escuchaba. Eran, como le dije, frascos pequeños, a menudo de vidrio oscuro con etiquetas genéricas o sin ellas que no indicaban claramente lo que contenían, respondió Laura, su frente arrugada por el esfuerzo de recordar cada detalle. Una vez vi al señor Javier mezclando un polvo blanco muy fino en la bebida del señor Alejandro justo antes de que él se durmiera profundamente. Me pareció extremadamente extraño y sospechoso. Cuando le pregunté qué era lo que estaba haciendo, se puso muy agresivo, casi violento. Me dijo que no era mi problema, que me limitara estrictamente a mis funciones y que no me metiera en asuntos que no me incumbían. La voz de Laura tembló ligeramente al revivir el recuerdo de aquel incidente, el miedo aún presente. La enfermera continuó, su voz cargada de una indignación contenida. Yo levanté mis sospechas de inmediato con la agencia de enfermeras. Les informé que algo no andaba bien, que el señor Alejandro estaba empeorando a un ritmo alarmante y que los suplementos que le daban no correspondían en absoluto a su cuadro clínico. Sugerí encarecidamente que se realizara un análisis de sangre más completo, una investigación, pero la agencia, que recibía una cantidad considerable de dinero de la señora Daniela, me ignoró por completo, desestimaron mis preocupaciones y una semana después, sin ninguna explicación ni justificación, fui despedida de mi puesto. La amargura en su voz era palpable. El recuerdo de la injusticia y la impotencia aún frescos y dolorosos. Valentina sintió una oleada de rabia hirviendo en su interior. La corrupción y la maldad se extendían por todas partes, silenciando a quienes intentaban ayudar a su padre, cegando a quienes deberían haberlo protegido. La historia de Laura era la confirmación más clara de las sospechas de envenenamiento. Un testimonio desgarrador que validaba el sufrimiento silencioso de Alejandro. Sebastián, con una expresión grave y solemne, miró fijamente a Laura. Laura, su testimonio es de una importancia capital. Es la pieza que nos faltaba para completar el caso. ¿Estaría dispuesta a declarar ante un juez? Entendemos perfectamente que esto podría ser peligroso, que podría exponerla a riesgos. Pero podemos ofrecerle protección legal completa, asegurarle que su seguridad y la de su familia serán nuestra máxima prioridad. Su tono era firme, decidido, pero también lleno de una profunda empatía y comprensión. Laura dudó por un momento. Sus ojos se posaron en Valentina, quien la miraba con una mezcla de súplica silenciosa y una esperanza desesperada. El miedo era evidente en él.
rostro de la enfermera, pero también se vislumbraba una convicción inquebrantable de que debía hacer lo correcto, de que no podía seguir callando. Yo he vivido con esto en mi conciencia. Señor Sebastián. Cada día el recuerdo del señor Alejandro deteriorándose así, la impotencia de no haber podido hacer más me atormenta. Si mi testimonio puede ayudar a Valentina a que finalmente se haga justicia por un hombre tan bueno y noble, entonces lo haré. Me comprometo a testificar, sí, pero por favor les ruego que protejan a mi familia. Ellos son lo único que tengo en este mundo. Su voz, aunque aún un poco temblorosa por el miedo, ahora sonaba con una nueva y firme resolución. Sebastián asintió con solemnidad. Así será, Laura. Le garantizo que tendrá toda la protección legal necesaria. Su valentía no será en vano. La verdad saldrá a la luz gracias a usted. Valentina, con los ojos anegados en lágrimas de una gratitud abrumadora, se levantó de su asiento y rodeó la mesa. Se inclinó y abrazó a Laura con toda la fuerza de su ser, un abrazo silencioso que transmitía toda la emoción que las palabras no podían expresar. Era un abrazo de agradecimiento, de solidaridad, de la promesa tácita de que la verdad finalmente prevalecería. Laura le devolvió el abrazo con la misma intensidad, sintiendo el inmenso peso de la carga que se liberaba de sus hombros. La enfermera, con su voz valiente y su testimonio, había dado a Valentina una nueva esperanza, una poderosa arma en su lucha por la justicia. Pero mientras Valentina encontraba aliados y pruebas irrefutables, el mundo exterior seguía siendo un campo de batalla implacable. Los chismes y las calumnias orquestados por Daniela y Javier tejían una red de desconfianza a su alrededor. Incluso en el lugar que debería ser su refugio más seguro. Después de la emotiva y reveladora reunión con Laura, Valentina regresó al suntuoso condominio donde vivía con Sebastián. Era un lugar que, a simple vista, parecía sacado de una revista de lujo. Torres elegantes con vistas espectaculares de la ciudad y el mar, piscinas relucientes que reflejaban el cielo azul y jardines impecables, cuidados con una precisión casi obsesiva. Debería haber sido un refugio, un santuario de paz en medio de la tormenta emocional que era su vida. Sin embargo, para Valentina, se había transformado en una jaula de oro donde los murmullos insidiosos y las miradas de juicio eran tan opresivos como los altos muros que rodeaban el complejo. Mientras caminaba por los pasillos inmaculados, sus pasos resonando apenas en el mármol pulido, Valentina se sentía como una extraña. Su ropa sencilla, aunque elegante, contrastaba marcadamente con los atuendos de marca y las joyas ostentosas de las otras residentes. Sentía los ojos sobre ella, miradas furtivas que la seguían desde los balcones, desde los gimnasios de cristal, desde las esquinas de los ascensores. Los susurros se elevaban y caían como olas, pequeñas gotas de veneno que se filtraban en su alma erosionando su ya frágil paz. Eran habladurías veladas, comentarios maliciosos, disfrazados de preocupación, pero su significado era brutalmente claro. Pobre chica, tan joven y ya con tantos problemas, decían algunas con una falsa compasión que apenas ocultaba el morbo. Otras, más directas y descaradas, se atrevían a mirarla con un desprecio abierto como si su mera presencia contaminara el aire. Un día, mientras esperaba el ascensor, la puerta se abrió revelando a dos mujeres mayores con peinados perfectos y joyas deslumbrantes que salían de él. No la vieron al principio o fingieron no hacerlo. Valentina escuchó sus voces en voz baja, pero lo suficientemente claras para que cada palabra se clavara en ella. «Es la hijastra de Mendoza, ¿verdad?», dijo una, su voz llena de una curiosidad maliciosa que le revolvió el estómago a Valentina. «Sí, la que está causando todo este escándalo. Dicen que es una estafadora silenciosa, que siempre estuvo detrás del dinero de su padre, que lo manipuló. Qué vergüenza para la familia, ¿no crees?». La otra asintió con una expresión de profundo disgusto, reforzando el juicio implacable. Valentina sintió un escalofrío de humillación que le recorrió todo el cuerpo. Las palabras se clavaron en su corazón como cuchillos afilados, dejando heridas invisibles pero profundas. Estafadora silenciosa. La etiqueta, una creación perversa de la campaña de difamación de Daniela,
la seguía a todas partes, incluso en la burbuja de lujo. Que se suponía que la protegería. Quería gritarles, decirles la verdad, defender la memoria de su padre y su propia inocencia. Pero las palabras se le atoraban en la garganta, ahogadas por la rabia y la impotencia. ¿De qué serviría? Ya habían formado su opinión, alimentada por las mentiras que Daniela había esparcido con tanta habilidad y malicia. Llegó a su apartamento el estómago revuelto por la tensión acumulada y la indignación que la consumía. Las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero se negaba rotundamente a derramarlas en público, a darles la satisfacción de verla rota. Apenas cruzó la puerta, corrió al baño. Allí sola, con la puerta cerrada y el sonido de la ducha encendida a todo volumen para ahogar cualquier ruido, Valentina vomitó. No era por enfermedad, sino por el puro nerviosismo, por la náusea que le provocaba la injusticia, la crueldad de la gente y la impotencia de no poder defenderse. Se sentía sucia, manchada por las mentiras de otros. Aunque en lo más profundo de su ser sabía que eran falsas. Después de un rato, Sebastián entró en el apartamento y la encontró sentada en el suelo frío del baño, pálida y temblorosa. Con los ojos hinchados. Se arrodilló a su lado, su rostro lleno de una preocupación genuina y un amor incondicional. Valentina, mi amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Su voz era suave, llena de ternura, un bálsamo para el alma de Valentina. Valentina levantó la mirada, sus ojos rojos e inyectados de dolor, reflejando el tormento interno. No, Sebastián, no estoy bien. Los chismes. Las miradas se me llaman estafadora, silenciosa. Me siento tan humillada, tan sucia. No puedo soportarlo más. Su voz se quebró en un sollozo y las lágrimas que había contenido con tanta fuerza finalmente brotaron incontrolables, liberando una parte del dolor acumulado. Sebastián la abrazó con fuerza, atrayéndola hacia él, acariciando su cabello con delicadeza. Mi amor, no les hagas caso. Ellos no saben la verdad. No tienen idea de lo que realmente estás viviendo. Son solo personas superficiales que se alimentan de la miseria ajena, que disfrutan de la desgracia de los demás. Daniela logró su objetivo de sembrar la duda y el desprecio. Pero nosotros tenemos la verdad. Luchamos por la memoria de Alejandro, por la justicia, y eso es lo que nos hace fuertes. Las palabras de Sebastián fueron un bálsamo para el alma herida de Valentina. Él la entendía, la apoyaba incondicionalmente. Era su roca en medio de la tormenta. El lujo del condominio. Con sus muros altos y sus chismes venenosos, no podía tocar el refugio que ella encontraba en los brazos de Sebastián, en su amor y su lealtad. La batalla externa era brutal y agotadora. Pero en su interior Valentina se aferraba a la verdad y al amor incondicional de su padre. La humillación era profunda, sí, pero la determinación de hacer justicia por su padre era aún más fuerte. Una llama que ardía en su pecho. Mientras Valentina lidiaba con el impacto social de las calumnias, Daniela y Javier, ajenos a su sufrimiento pero consumidos por su propia desesperación, recibían una noticia que los haría tambalear, forzándolos a un nuevo y más desesperado plan para destruir a Valentina, antes de que la verdad los alcanzara y los consumiera por completo. La frágil tranquilidad de Daniela y Javier se hizo pedazos de la manera más abrupta y devastadora con la llegada de una carta oficial. El sobre con el membrete inconfundible del prestigioso bufete de Ricardo Valverde fue abierto por Daniela con una sonrisa presuntuosa, esperando una formalidad sin importancia, quizás una notificación rutinaria que podrían ignorar o manipular. Sin embargo, a medida que sus ojos recorrían las líneas del documento, su rostro, antes arrogante, se descompuso en una máscara de puro pánico. Era la notificación oficial de la próxima lectura del testamento de Alejandro Mendoza, con una fecha y hora específicas y, lo que era peor, una mención explícita de que se consideraría el testamento original, el que ella había creído destruido, no el fraudulento que ella había presentado. No puede ser. Esto es imposible, exclamó Daniela, su voz un grito ahogado de incredulidad y terror. La carta se le cayó de las manos, deslizándose al suelo como una hoja muerta, símbolo de sus esperanzas desvaneciéndose. Javier, que estaba cómodamente sentado en el sofá leyendo el periódico con una taza de café,
levantó la vista de golpe alarmado por el tono histérico de su esposa. ¿Qué diablos pasa, Daniela? ¿Qué es eso tan grave?, preguntó, su voz teñida de una preocupación creciente, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Daniela se agachó torpemente, recogiendo la carta con manos temblorosas que apenas podían sostener el papel. Es la lectura del testamento, Javier, pero no es para el nuestro. Dicen que van a considerar el testamento antiguo, el que dejaba todo a Valentina, y mencionan explícitamente que el nuestro es fraudulento, que lo anularán. El pánico, como una ola fría, se apoderó de Javier. Su rostro, antes arrogante y confiado, se contrajo en una mueca de furia incontrolable y miedo visceral. Maldita sea, ese viejo Valverde es mucho más astuto de lo que pensábamos. Y esa Valentina. Esa mocosa está yendo demasiado lejos. Se está metiendo en donde no le importa. Se levantó de golpe arrojando el periódico al suelo, y comenzó a caminar de un lado a otro por la sala. Como un animal enjaulado, sus pasos resonando con su creciente desesperación. Esto no puede estar pasando. Tenemos que hacer algo y rápido. Si ese testamento antiguo es validado, lo perdemos todo. Daniela. Absolutamente todo. Nuestras casas, nuestros coches, nuestro estatus, nuestra vida. Daniela se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies. Como si su mundo se estuviera desmoronando. La fachada de control y superioridad que había mantenido con tanto esfuerzo se había desmoronado por completo, revelando la fragilidad de su posición. La realidad de su situación era brutal, innegable. No podemos permitirlo, Javier. No podemos. Hemos trabajado demasiado para esto. Hemos sacrificado tanto. Hemos soportado a Alejandro y a esa niña. Durante años. Sus ojos se llenaron de una determinación fría y despiadada, una chispa de maldad que la revitalizaba en su desesperación. Tenemos que reaccionar. Tenemos que destruir a Valentina. Antes de esa audiencia. No pueden creerle a ella. Si su reputación está por los suelos, si la gente ya la considera una mentirosa y una estafadora. La idea de la derrota, de perderlo todo. Era simplemente insoportable, un abismo al que se negaba a caer. Javier detuvo su paso abruptamente, una idea oscura y retorcida formándose en su mente, un reflejo de su propia desesperación. Las redes sociales. Ya usamos la televisión para sembrar dudas. Pero las redes son mucho más rápidas, más virales, más difíciles de controlar. Podemos controlar la narrativa, sembrar dudas de forma masiva, hacer que la gente la odie antes de que pueda abrir la boca en la corte. Su voz se volvió más calculada a pesar del pánico que lo consumía. Daniela asintió con fervor, una sonrisa cruel asomando en sus labios. Exacto. Vamos a usar cada cuenta que tengamos, cada contacto, cada influencer que podamos pagar. Vamos a inventar historias escandalosas, a manipular fotos. A crear memes que la ridiculicen. Diremos que ella es una drogadicta, una ladrona, una mala hija que maltrataba a su padre y que solo esperaba su muerte, que está loca, que solo busca atención y dinero, que está manipulando a ese abogado viejo y a ese Sebastián, que seguro es su amante y cómplice. La malicia brillaba en sus ojos, una chispa de crueldad que extrañamente le devolvía algo de su antigua energía. Vamos a inundar Internet con basura sobre ella. Que no tenga ni un solo seguidor, ni un solo defensor cuando llegue el día de la audiencia. Que la gente la aborrezca. El plan era cruel, despiadado y reflejaba la desesperación más profunda que los consumía. No les importaba la verdad, solo la victoria a cualquier costo sin importar a quién tuvieran que destruir. En el proceso. Querían aplastar a Valentina, despojarla de su dignidad y su credibilidad antes de que pudiera presentar las pruebas irrefutables de su padre. Pero, ¿y si tienen pruebas contundentes?, preguntó Javier, la duda asomándose en su voz, una grieta en su confianza que Daniela notó de inmediato. La carta, el email, ¿y si tienen más cosas que no sabemos? Daniela se levantó, su voz cargada de una furia helada que no admitía objeciones. No importa lo que tengan, Javier, si la gente ya la odia, si ya la ven como una mentirosa y una estafadora sin
escrúpulos, ninguna prueba será suficiente para cambiar la opinión pública. La opinión pública es nuestro mejor aliado en esta guerra. Si ella gana, lo perdemos todo. Nuestras casas, nuestros coches, la herencia que nos corresponde por derecho, nuestra vida de lujo y comodidad, todo no podemos permitirlo. Javier, Valentina tiene que caer y tiene que caer antes de esa audiencia. Tenemos que asegurarnos de que no tenga ninguna credibilidad. La determinación de Daniela era absoluta, nacida del miedo más profundo a perderlo todo, a regresar a una vida que consideraba inferior. Ella y Javier se sumergieron de lleno en la planificación de su ataque digital, tejiendo una red de mentiras y difamación que esperaban que fuera impenetrable, que ahogara la verdad antes de que pudiera respirar. Mientras Daniela y Javier tramaban su nuevo y vil ataque, Valentina, ajena a la magnitud de la tormenta que se avecinaba en las redes sociales, se preparaba para los próximos y cruciales pasos legales, sin saber que sus valientes aliados estaban a punto de enfrentar las consecuencias directas de su lealtad y su compromiso con la verdad. La desesperación de Daniela y Javier, alimentada por la inminente lectura del testamento y el desmoronamiento de todas sus mentiras, los llevó a cruzar una línea peligrosa, una que los sumergiría aún más en el fango de la ilegalidad. Su primer y más urgente objetivo fue silenciar a toda costa a doña Elvira, la valiente vecina que había prometido testificar en contra de ellos. Una tarde, Daniela, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos fríos, apareció en la puerta de doña Elvira. Llevaba un sobre abultado en la mano, un gesto que intentaba parecer de generosidad, pero que en realidad era una burda trampa. Doña Elvira, qué gusto verla. Sé que ha pasado por momentos muy difíciles con todo este asunto de Alejandro y la familia. Quiero ofrecerle mi ayuda, un pequeño gesto de mi parte para que se sienta mejor. Daniela extendió el sobre, que claramente contenía una gran suma de dinero en efectivo. Es para que se olvide de todo este asunto, para que no tenga que preocuparse por nada. Solo tiene que mantener su versión, la que siempre ha tenido, la de que todo estaba bien. Su voz era melosa, empalagosa, pero sus ojos denotaban una frialdad calculadora y una amenaza velada. Doña Elvira, una mujer de principios inquebrantables y una moral intachable, miró el sobre con un profundo disgusto. Su rostro, antes amable y acogedor, se endureció con una expresión de indignación. Daniela, no necesito su dinero y mi versión es la verdad. La única verdad que vi con mis propios ojos, la que escuché con mis propios oídos. No voy a mentir por usted ni por nadie. Alejandro era un hombre bueno y noble, y Valentina es una niña inocente que ha sufrido demasiado. No me voy a vender ni voy a traicionar mi conciencia. Con una firmeza que sorprendió a Daniela. Doña Elvira cerró la puerta en su cara, el sonido del golpe resonando en el silencio del barrio, un eco de su rotunda negativa. La indignación de doña Elvira, lejos de amedrentarla, la impulsó a actuar de inmediato. Con el sobre aún en la mano, como prueba irrefutable, se dirigió directamente a la oficina de Ricardo Valverde. Intentó sobornarme, abogado. Quiso que mintiera sobre lo que vi. No puedo permitirlo. Esto es un delito grave y debe ser denunciado. Ricardo, con su rostro grave y concentrado, tomó nota de cada palabra, la gravedad de la situación palpable en él. Aire. Mientras tanto, Javier se encargaba de Laura, la enfermera. Sus amenazas no eran tan directas como el burdo intento de soborno de Daniela, sino mucho más sutiles y siniestras. Diseñadas para infundir un terror psicológico. Laura comenzó a recibir mensajes en su teléfono de números desconocidos y con remitentes anónimos. Eran mensajes codificados, aparentemente inocentes, pero con un subtexto amenazante que helaba la sangre. Fotos de su casa tomadas desde lejos de la escuela de sus hijos, acompañadas de frases como, «Qué bonita familia tienes, ¿verdad? Sería una pena que algo les pasara, ¿no crees? A veces el silencio es la mejor opción». El miedo se apoderó de Laura, un terror visceral por la seguridad de sus seres queridos. Pero su determinación de hacer justicia, impulsada por la memoria de Alejandro y la injusticia sufrida, era aún más fuerte que su miedo. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Laura contactó a Sebastián. Le mostró los mensajes, su voz temblorosa por el miedo,
pero también cargada de una rabia contenida. Sebastián, me están amenazando. Quieren que me calle, que no testifique, pero no voy a hacerlo. No después de todo lo que vi, no después de todo lo que Alejandro sufrió. Sebastián, al ver la evidencia irrefutable de las amenazas, no perdió un segundo. Él y Ricardo se movilizaron con una rapidez impresionante. Las denuncias de doña Elvira y Laura fueron presentadas de inmediato a la fiscalía con todas las pruebas. El sobre con dinero, los mensajes codificados, las fotos. La evidencia de soborno y amenazas a testigos era irrefutable y la gravedad de las acciones de Daniela y Javier era innegable. La fiscalía, ante la contundencia de las pruebas, actuó con celeridad. En cuestión de horas, doña Elvira y Laura recibieron protección legal completa. Agentes de seguridad fueron asignados para vigilar sus casas y garantizar su seguridad, así como la de sus familias. La noticia de que los villanos habían intentado silenciar a los testigos se extendió como un reguero de pólvora en los círculos legales y entre los involucrados, añadiendo más peso a la ya sólida causa de Valentina. Sebastián se reunió con Valentina, su rostro serio, pero con un brillo de esperanza y determinación en los ojos. Valentina, esto es grave, muy grave, pero también es una victoria crucial. Daniela y Javier están desesperados, están perdiendo el control, están cometiendo crímenes para intentar silenciarnos, para evitar que la verdad salga a la luz, pero esto solo prueba que la verdad está de nuestro lado. No tienen argumentos válidos, no tienen nada más que mentiras, amenazas y sobornos. Su voz era firme, infundiendo confianza en Valentina. Valentina escuchaba, su corazón pesado por la carga de la lucha. La valentía de doña Elvira y Laura la conmovía profundamente, pero la persistencia de la maldad de Daniela y Javier la agotaba hasta el alma. Sebastián, ¿cuándo va a terminar esto? Ellos todavía creen que van a ganar, ¿verdad? A pesar de todo, a pesar de que están cometiendo más delitos, todavía creen que pueden salirse con la suya, que pueden manipular todo a su antojo. Su voz era un lamento cansado, una expresión de la profunda fatiga que sentía al luchar contra una maldad tan arraigada y persistente. Sebastián la abrazó con ternura, sintiendo su cansancio, su agotamiento. Lo sé, mi amor. Es agotador. Es una batalla constante, pero es precisamente por eso que no podemos rendirnos. Que no podemos flaquear. Su arrogancia es su mayor debilidad. Su confianza ciega en su impunidad los está llevando a cometer errores cada vez más grandes. La justicia es lenta, Valentina. Pero llega y cuando llegue será para siempre. Será una victoria definitiva. Valentina asintió apoyando la cabeza en el hombro de Sebastián, buscando consuelo en su presencia. La lucha era ardua, sí. Pero cada nueva prueba, cada acto de valentía de sus aliados reforzaba su convicción inquebrantable. El silencio tenía un precio y Daniela y Javier estaban pagando caro por intentar comprarlo. Por intentar acallar la verdad. La verdad, aunque dolorosa y difícil de alcanzar, estaba cada vez más cerca de ser revelada por completo. La próxima etapa sería el enfrentamiento directo en la corte, donde todas las piezas del rompecabezas finalmente encajarían y la justicia por fin podría respirar. La promesa de justicia que había comenzado a florecer en el corazón de Valentina. Pronto se vio amenazada por una oscuridad digital, un ataque coordinado y cruel que buscaba aplastar su espíritu antes de que pudiera levantar la cabeza en la corte. Daniela y Javier, consumidos por la desesperación y la certeza de su derrota inminente, desataron su furia en el único campo de batalla que aún sentían que podían controlar, las redes sociales. Lo que siguió fue una avalancha de odio, una tormenta de calumnias que se extendió con la velocidad de un incendio forestal, quemando todo a su paso. Los primeros indicios llegaron como susurros, pequeños comentarios maliciosos en publicaciones antiguas, pero rápidamente escalaron a una agresión abierta y descarada. Perfiles falsos creados con una malicia calculada, inundaron cada plataforma con montajes de fotos grotescos. El rostro de Valentina, superpuesto en imágenes de mujeres con vidas escandalosas, o su imagen distorsionada para hacerla parecer fría y calculadora. Las leyendas que acompañaban estas imágenes eran puñaladas directas a su alma. La verdadera cara de la heredera, una estafadora silenciosa que manipuló a su propio padre.
La traidora que solo busca dinero sin importarla. Memoria de su familia. Cada palabra era un veneno, cada imagen una distorsión de la realidad que ella conocía. Valentina inicialmente intentó ignorarlo. Había aprendido a endurecerse ante los chismes del condominio, pero la magnitud de este ataque era diferente. Era una marea incesante, un coro de voces anónimas que se amplificaban con cada compartir y cada me gusta de personas que ni siquiera la conocían. Los mensajes directos llegaban sin parar, llenos de insultos y amenazas veladas. Su nombre se convirtió en un hashtag de odio. Su historia, una carnada para los carroñeros de Internet. Sentía una punzada de dolor cada vez que abría una aplicación, una opresión en el pecho que se intensificaba con cada nueva mentira que leía. Intentó hablar con Sebastián. Pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Cómo explicar la sensación de ser desnudada y juzgada por miles de extraños? ¿Cómo transmitir el asco que sentía al ver su imagen manipulada y su reputación destrozada? Sebastián, aunque la apoyaba incondicionalmente, no podía comprender del todo la brutalidad de la experiencia digital. Le aconsejó que no leyera, que se desconectara. Que recordara que eran solo mentiras, pero el veneno ya se había infiltrado. Una tarde la presión se volvió insoportable. Valentina había estado navegando por su feed intentando encontrar alguna noticia positiva, alguna señal de apoyo, pero solo encontraba más y más odio. Una nueva publicación, un montaje particularmente cruel que la mostraba riendo sobre la tumba de su padre. Fue la gota que colmó el vaso. Su visión se nubló, su respiración se aceleró y un escalofrío helado le recorrió el cuerpo. Las palabras traidora y asesina se repetían en su mente amplificadas por las voces anónimas de la red. Sentía que el aire se le escapaba de los pulmones, que las paredes de su apartamento se cerraban sobre ella. Con un movimiento brusco, Valentina arrojó su teléfono contra la pared. El sonido del impacto fue un eco de la fragmentación de su propia paz. Se llevó las manos a la cabeza intentando acallar el torbellino de voces en su mente, pero era inútil. Las imágenes y las palabras se arremolinaban, una danza macabra de mentiras que la ahogaban. Se deslizó por la pared hasta el suelo, sus piernas incapaces de sostenerla, y se encogió en posición fetal, temblando incontrolablemente. Las lágrimas que había intentado contener con tanta fuerza brotaron sin control, empapando su rostro. Era un llanto de desesperación, de impotencia. De la profunda herida que el odio ajeno había infligido en su alma. El colapso fue total. No era solo tristeza. Era una sensación de aniquilación, como si su propia identidad estuviera siendo borrada por la avalancha de mentiras. El mundo exterior con su promesa de justicia parecía lejano e inalcanzable. Solo existía el frío del suelo, el eco de su propio llanto y la sensación de que se estaba desmoronando en mil pedazos. El aire se sentía denso, pesado, como si cada bocanada fuera un esfuerzo titánico. Su cuerpo temblaba, no por frío, sino por la descarga emocional que la sacudía hasta los huesos. Sebastián, que había estado trabajando en su estudio, escuchó el ruido del teléfono al caer y el silencio que siguió. Una punzada de preocupación lo invadió. Dejó sus papeles y se dirigió rápidamente a la sala buscando a Valentina. La encontró en el suelo hecha un ovillo, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Su corazón se encogió de dolor al verla tan vulnerable. Tan rota. Se arrodilló a su lado, su voz suave y llena de angustia. Valentina, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? Valentina levantó la mirada, sus ojos hinchados y rojos, su rostro pálido y surcado por las lágrimas. No pudo hablar, solo extendió una mano temblorosa hacia el teléfono roto, un gesto que lo decía todo. Sebastián lo recogió, vio la pantalla rota y con un rápido vistazo a las notificaciones que aún aparecían, comprendió la magnitud del ataque. La rabia se apoderó de él, una furia fría y controlada. Abrazó a Valentina con fuerza, atrayéndola hacia su pecho, permitiéndole llorar sin contención. Mi amor, no les des el gusto, susurró Sebastián, su voz firme y llena de convicción, mientras acariciaba suavemente el cabello de Valentina. Ellos gritan.
Valentina, gritan con todas sus fuerzas porque saben que van a perder. Saben que la verdad está a punto de salir a la luz y que no hay nada que puedan hacer para detenerla. Este ataque es su último y desesperado intento de sembrar el caos, de distraer, de minar tu fuerza, pero no lo lograrán. Su desesperación es la prueba más clara de que estamos en el camino correcto. Su miedo es nuestra victoria inminente. Las palabras de Sebastián, aunque no borraron el dolor, fueron un ancla en la tormenta. Valentina se aferró a ellas, a la calidez de su abrazo, a la certeza de su amor. La batalla en las redes sociales era brutal, pero la verdad, silenciosa y poderosa, estaba esperando su momento. El ataque había roto su silencio, pero no su espíritu. El aire en la ciudad era diferente ese día. Una tensión palpable flotaba en el ambiente, una mezcla de expectación y nerviosismo que se sentía en cada esquina, en cada rostro. Era el día de la audiencia, el momento crucial en el que la verdad se enfrentaría a la mentira en el sagrado recinto de la justicia. Desde las primeras horas de la mañana, el Palacio de Justicia se había convertido en un hervidero de actividad. Las cámaras de televisión, los micrófonos de radio y los reporteros con sus libretas se agolpaban en las escalinatas, ansiosos por capturar cada detalle de lo que prometía ser el juicio del año. El caso de la herencia de Alejandro Mendoza, con sus giros inesperados y sus acusaciones de traición y envenenamiento, había capturado la atención del público, ansioso por un desenlace. Sebastián y Valentina llegaron en un coche discreto intentando pasar desapercibidos, pero la multitud de periodistas los rodeó de inmediato. Flashes de cámaras cegaban, preguntas se lanzaban desde todas direcciones, un torbellino de curiosidad y morbo. Sebastián, con una calma impresionante, protegió a Valentina, abriéndole paso a través del tumulto. En su mano llevaba una pequeña grabadora digital, un objeto aparentemente insignificante, pero que contenía la voz de Alejandro, un eco del pasado que resonaría con la fuerza de una verdad irrefutable. La grabación, cuidadosamente preservada, era la pieza central de su estrategia, la voz del difunto que hablaría desde más allá de la tumba. Ricardo Valverde, el experimentado abogado, los esperaba en la entrada del tribunal. Su rostro serio y concentrado. En sus manos portaba una caja metálica, sobria y segura, que contenía el testamento original de Alejandro, el documento que Daniela había creído destruir. La caja era un símbolo de la resistencia de la verdad, un objeto que había sobrevivido a la traición y que ahora estaba listo para revelar su contenido. Los tres formaban un frente unido. Una fortaleza de determinación frente a la adversidad. Mientras tanto, Daniela y Javier hicieron su entrada orquestada con una teatralidad calculada para la prensa. Daniela, vestida de un riguroso negro con gafas de sol oscuras que ocultaban sus ojos, caminaba con pasos lentos y aparentemente frágiles, apoyándose en Javier. Su rostro, pálido y demacrado, intentaba proyectar la imagen de una mujer devastada por el dolor y la injusticia, una víctima de las crueles acusaciones de Valentina. Javier, a su lado, mantenía una expresión de indignación contenida, su brazo protector alrededor de su esposa, intentando transmitir una imagen de solidez y apoyo. Ambos se detuvieron brevemente, permitiendo que las cámaras capturaran su sufrimiento antes de desaparecer en el edificio, dejando tras de sí un rastro de falsedad y manipulación. Valentina, en contraste, entró al tribunal con una dignidad silenciosa. No había artificios en su apariencia, solo la sencillez de un vestido oscuro y un rostro que reflejaba la seriedad del momento. Sus ojos, aunque cansados por las noches de insomnio y la batalla en las redes sociales, brillaban con una determinación inquebrantable. Mantenía la cabeza erguida, no con arrogancia, sino con la convicción de quien sabe que la verdad está de su lado. Cada paso que daba resonaba con la promesa de su padre, con la memoria de su amor, con la esperanza de que finalmente se hiciera justicia. No era una batalla por dinero, sino por la reivindicación de la verdad y la memoria de Alejandro. Dentro de la sala, el ambiente era denso, cargado de expectativas. El juez, una figura imponente con una expresión grave, tomó su lugar, su martillo resonando con autoridad. Las bancas estaban llenas. Los pocos amigos leales de Alejandro, los curiosos, los representantes de la prensa que habían logrado entrar, todos esperaban conteniendo la respiración el inicio de lo que sería el día de la verdad. Fuera del tribunal,
La multitud seguía creciendo. No solo eran periodistas, también había personas del barrio de Doña Elvira, vecinos que habían conocido a Alejandro, algunos que habían seguido la historia en los medios. Y que ahora se unían en una silenciosa vigilia. Llevaban pancartas improvisadas con mensajes como «Justicia para Alejandro» y «La verdad prevalecerá». Sus rostros reflejaban una mezcla de esperanza y desilusión, la eterna fe en que al final la justicia, aunque lenta, siempre llega. El sol de la mañana se filtraba entre las nubes, proyectando largas sombras sobre la plaza, mientras el mundo exterior esperaba ansiosamente el veredicto que se gestaba dentro de los muros del Palacio de Justicia. La tensión era palpable, la respiración contenida, mientras el destino de Valentina y la memoria de su padre estaban a punto de ser revelados. El silencio en la sala del tribunal era tan denso que casi se podía tocar. Cada respiración, cada movimiento resonaba con una intensidad inusual. El juez con una mirada penetrante dio inicio a la sesión y la primera en subir al estrado fue doña Elvira. Su voz, aunque ligeramente temblorosa al principio, se volvió firme y clara a medida que relataba el intento de soborno de Daniela, describiendo con detalle el sobrelleno de dinero y la amenaza velada. Su testimonio honesto y directo fue un golpe inicial a la fachada de inocencia de Daniela, quien se revolvía en su asiento, su rostro contorsionado por una mezcla de rabia y desesperación. Luego fue el turno de Laura, la enfermera. Con una valentía admirable a pesar del miedo que aún sentía, describió las irregularidades en la medicación de Alejandro, los frascos sin etiquetas claras, la interferencia de Javier y el polvo blanco que había visto mezclar en la bebida del anciano. Su voz se quebró al recordar la impotencia y el dolor de Alejandro, pero su testimonio fue una acusación devastadora. Presentó los mensajes amenazantes de Javier, las fotos de su casa y sus hijos, pruebas irrefutables de la intimidación. La sala contenía la respiración, horrorizada por la crueldad de los acusados. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Sebastián se puso de pie. Con una solemnidad que llenaba el espacio, anunció que tenía una prueba que hablaría por sí misma. Conectó la pequeña grabadora al sistema de audio del tribunal y el sonido de la voz de Alejandro Mendoza, clara y resonante, llenó la sala. Era la grabación que había hecho en sus últimos días, un monólogo desgarrador en el que expresaba su amor por Valentina, su desilusión con Daniela y Javier. Y su temor por su propia vida. Describió cómo se sentía débil, confundido y cómo sospechaba que le estaban dando algo que no era medicinal. La voz de Alejandro, llena de una tristeza profunda y una lucidez sorprendente para su estado, era la prueba más contundente de todas. El efecto fue devastador. Un murmullo de asombro y horror recorrió la sala. Daniela y Javier palidecieron. Sus rostros se volvieron cenicientos. La arrogancia que habían mantenido hasta ese momento se desvaneció por completo, reemplazada por un terror absoluto. Se miraron el uno al otro. Sus ojos reflejando la certeza innegable de su derrota. Las lágrimas brotaron de los ojos de Valentina, no de tristeza, sino de una profunda y dolorosa liberación. La voz de su padre. Después de tanto tiempo había regresado para defenderla, para revelar la verdad que había sido silenciada. Después de la grabación, Ricardo Valverde con una calma serena abrió la caja metálica y extrajo el testamento original de Alejandro. Lo leyó en voz alta, cada palabra resonando con la autoridad de la ley y la voluntad de un hombre justo. El documento estipulaba, sin lugar a dudas, que toda la herencia, sin excepción, sería para su amada hija Valentina. No había ambigüedades, no había margen para la manipulación. El testamento fraudulento presentado por Daniela fue declarado nulo y sin efecto. El juez, con una voz firme y sin rastro de duda, dictó sentencia. Daniela y Javier fueron declarados culpables de fraude, intento de soborno, amenazas a testigos y, lo más grave, de negligencia criminal que había contribuido a la muerte de Alejandro Mendoza. La justicia, que había sido tan esquiva, finalmente había llegado con una fuerza inquebrantable. En ese instante, el caos estalló en la sala. Los periodistas se abalanzaron, las cámaras comenzaron a grabar, los flashes iluminaron la escena. Daniela y Javier, con sus rostros desfigurados por la furia y la desesperación, intentaron resistirse,
pero fueron rápidamente sometidos por los agentes de seguridad. Sus gritos de indignación y sus protestas de inocencia se ahogaron en el bullicio. Mientras eran esposados y sacados del tribunal, sus imágenes capturadas por cada lente, su caída expuesta al mundo. La justicia no solo había sido hecha, sino que había sido vista por todos. Valentina, sentada en la banca, observó la escena con los ojos anegados en lágrimas. No eran lágrimas de alegría triunfal, sino de un alivio profundo y agotador. Había luchado incansablemente por este momento, por la reivindicación de su padre, por la verdad. La justicia había sido hecha, sí, pero el costo había sido inmenso. El dolor de la pérdida de su padre, la traición de quienes creía. Su familia, la humillación pública, todo eso había dejado cicatrices. Sebastián se acercó a ella, la abrazó con fuerza y Valentina apoyó su cabeza en su hombro, permitiéndose sentir la magnitud de todo lo que había sucedido. El silencio de su llanto era un testimonio de la victoria, pero también del largo camino que aún le quedaba por recorrer para sanar. Semanas después del juicio. Cuando el eco de los titulares se había atenuado y la vida de Daniela y Javier se había desvanecido en la oscuridad de una prisión, Valentina se encontró de pie frente a la imponente puerta de la casa de su padre. En su mano sostenía una llave antigua, pesada y fría. La llave original que Alejandro le había entregado años atrás, antes de que la traición se apoderara de todo. Era la llave de su hogar, de su pasado, de su futuro. El sol de la tarde se posaba suavemente sobre la fachada, tiñendo la piedra con tonos dorados, como si la casa misma estuviera respirando un suspiro de alivio. Con un temblor casi imperceptible en la mano, Valentina insertó la llave en la cerradura. El mecanismo giró con un clic suave, un sonido que resonó en el silencio. Abriendo no solo una puerta, sino un portal a un capítulo olvidado de su vida. Entró y el aire en el interior era denso, cargado con el aroma del tiempo, de recuerdos y de una quietud que había permanecido intacta durante demasiado tiempo. La casa, que había sido un lugar de amor y risas, luego de sufrimiento y engaño, ahora esperaba ser reclamada. Valentina caminó por los pasillos. Sus pasos resonando en el mármol, un eco de la soledad que había llenado esos espacios. Se detuvo en la sala principal, donde el polvo cubría los muebles como un velo gris. Con un gesto deliberado, se acercó a las grandes ventanas que daban al jardín. Abrió los pesados cortinajes, permitiendo que la luz del sol se derramara en cascada sobre el suelo, ahuyentando las sombras y revelando la belleza oculta. Luego, con un esfuerzo, abrió las ventanas de par en par. Una brisa suave y fresca entró trayendo consigo el aroma de las flores del jardín y el sonido lejano de la ciudad. Era como si la casa, después de tanto tiempo, pudiera finalmente respirar de nuevo, llenándose de vida y esperanza. Con cada ventana que abría, con cada cortina que descorría, Valentina sentía que una carga se liberaba de su propio pecho. No había prisa, solo una calma profunda y una sensación de propósito. Recorrió las habitaciones, cada una un santuario de recuerdos. En el estudio de su padre, sus libros permanecían en los estantes, sus objetos personales intactos. Con delicadeza comenzó a organizar, a limpiar, a devolverle a cada cosa su lugar, no con la intención de borrar el pasado, sino de honrarlo y de prepararse para el futuro. Mientras ordenaba una pila de libros antiguos en el escritorio de Alejandro, sus dedos rozaron algo inusual. Era un pequeño libro de poemas. Uno de los favoritos de su padre, que se sentía más pesado de lo normal. Al abrirlo, encontró una foto escondida entre sus páginas, un tesoro olvidado. Era una imagen de ella misma, de niña. Con una sonrisa desdentada y los ojos brillantes, sentada en el regazo de su padre. Alejandro la miraba con una expresión de amor puro e incondicional, un amor que había trascendido la muerte y la traición. La foto, amarillenta por el tiempo, era un recordatorio tangible de la felicidad que habían compartido, de la conexión inquebrantable que los unía. Las lágrimas, esta vez de ternura y gratitud, humedecieron sus ojos. Se sentó en la silla de su padre sosteniendo la foto con ambas manos, sintiendo el calor de su recuerdo. Sacó un bolígrafo del cajón del escritorio y con una caligrafía cuidadosa escribió unas palabras en la parte de atrás de la foto. Lo cumplí, papá.
Luché por ti y por nuestra verdad. Ahora, por fin, voy a cuidar de mí. Era una promesa no solo a su padre, sino también a sí misma. Una promesa de sanación, de paz, de un nuevo comienzo. Valentina levantó la vista de la foto. El sol, ahora más bajo en el horizonte, bañaba la habitación con una luz cálida y reconfortante. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo que no estaba teñida de tristeza o preocupación, se dibujó en sus labios. Era una sonrisa de esperanza, de resiliencia. De la certeza de que a pesar de todo, la vida continuaba y con ella la posibilidad de la felicidad. La casa, llena de luz y aire fresco, ya no era un lugar de dolor, sino un hogar que volvía a respirar, listo para abrazar un futuro lleno de promesas. Valentina había encontrado su luz y con ella la paz que tanto anhelaba. Y así concluye nuestra historia. Si te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal, compartir este vídeo con tus amigos y dejar un comentario con tu parte favorita. Y para no perderte la próxima aventura, asegúrate de ver el próximo vídeo en la pantalla.